Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, mi Dios, y rogamos que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestra vida, que la palabra que ha de ser compartida, Señor, sea una palabra que esté ministrando nuestro corazón, una palabra que esté hablando a lo más profundo de nuestro ser, que sea tu palabra, Señor, tocando nuestro corazón, y Señor, que sea tu Espíritu Santo produciendo en nosotros un fruto que permanezca para vida eterna. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente. Y lo he titulado Hacia la perfección. Diga conmigo, hacia la perfección. Ahora dígalo con fuerza. Hacia la perfección. Una vez más. Hacia la perfección. Déjeme decirle que muchas personas hoy día se esfuerzan por cada vez hacer mejor las cosas. Usted será una de esas personas que cada día está deseando hacer mejor aquello que hace, ser mejor como persona o desarrollar mejor aquellas cosas que tiene como responsabilidad. Como seres humanos debemos de trazarnos esta meta día con día. ¿Por qué? Porque solamente de esta forma es que podremos hacer las cosas mejor, y solo de esta manera es que podremos llegar a un mejor nivel del cual ahora nos encontramos. El problema que encuentro es que en muchas ocasiones me encuentro con personas que viven frustradas porque no han logrado alcanzar el nivel que desean. Y esto puede suceder por varias razones. Pero creo que cuando existen tanto las actitudes como las aptitudes correctas, entonces el no llegar a un mejor nivel puede ser porque estamos fallando en algún área relacionada con posiblemente el tiempo en el cual vivimos. Es decir, puede ser que estemos en un periodo en el cual lo que deseamos alcanzar aún no es para nosotros. Lo importante de todo esto es no desistir, sino continuar con convicción y perseverancia hacia un nivel que nos permita ser mejores hijos de Dios, mejores seres humanos y mejores en todo lo que emprendemos. La Biblia nos enseña que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar a su punto más alto, al punto de la perfección. Pero yo le quiero preguntar esta mañana algo. ¿Cree usted que como seres humanos, en medio de esta sociedad perversa, en medio de este mundo carente de valores y lleno de dificultades, podremos llegar a la perfección? La respuesta es simple: no. No podremos llegar a la perfección. Pero nosotros caminamos hacia la perfección. La pregunta pudiera entonces surgir: entonces, ¿por qué, si jamás habremos de llegar a ser perfectos, por qué buscamos la perfección? La respuesta también es simple: porque nuestro Dios es perfecto. Y su palabra dice lo siguiente. Acompáñeme, por favor. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios 5, 1. Y dice la palabra del Señor: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Nuestro Dios es perfecto. Y nosotros como hijos de Dios debemos de buscar imitarle. Él es perfecto. Nosotros nos movemos hacia la perfección. En Él no hay defecto alguno. Le pregunto, ¿cuántos defectos de carácter hay en usted? Vamos hacia la perfección. Ese es el punto. Que nos demos cuenta dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos. Porque si no tuviéramos un punto de referencia en el horizonte, en nuestro mañana, en nuestro futuro, no sabríamos hacia dónde dirigirnos. Y si usted se está dirigiendo hacia un punto del cual no tiene conocimiento, muy seguramente está yendo hacia donde no quiere ir. Acompáñeme por favor a otra cita, Mateo capítulo 5, verso 48.
Hoy vamos a estar usando mucho la escritura, así que le pido por favor que sea ágil en la búsqueda de sus citas. Mateo capítulo 5, verso 48, dice la palabra de nuestro Dios así: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Fíjese qué palabras de Jesús. Él está diciendo, ustedes deben de caminar hacia la perfección. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es perfecto. Como hijos de Dios debemos de buscar imitarle. Como hijos de Dios debemos de buscar cada día ser mejores en aquello que somos y hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces buscamos caminar hacia la perfección, no porque creemos que por mérito propio la podremos alcanzar, sino porque queremos ser como nuestro Dios y porque Jesucristo nos dice en su palabra que busquemos ser como nuestro Padre Celestial. Ahora bien, afanarse por la perfección puede convertirse en una sentencia de muerte para nuestro estilo de vida. Ocuparnos de la perfección y jamás renunciar a ella nos permitirá ser mejores cada día si estamos dispuestos a cambiar y ser cambiados por Dios. Si simplemente deseamos ser perfectos y nos obsesionamos con ser perfectos, vamos a vivir frustrados cada día de nuestra vida. Pero si entendemos que somos seres carentes, frágiles, falibles, que estamos en un proceso de cambio en el cual Dios está moldeando nuestra vida, nosotros podremos caminar hacia la perfección con pleno gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que es Cristo quien está perfeccionando nuestra vida. Amén. Consideremos lo que dice la palabra de Dios. Y ahí en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, verso 2, la escritura dice algo muy importante. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Se da cuenta de eso? Leamos nuevamente. Ahora somos hijos de Dios. Dile al que tienes a tu lado: tú ya eres un hijo de Dios, pero aún no eres perfecto. Recuerdo que hace muchos años mi mamá me acompañó a predicar a una congregación en el Estado de México y se acercó a ella una mujer que al final le dijo: hermana, yo soy perfecta. Y mi mamá se quedó así bien sacada de onda y decía: sí, de verdad, yo soy perfecta. Mi mamá pensó y dice: pues si ella dice que es perfecta, pues gloria a Dios, qué bueno, hermana, me da mucho gusto. Y la hermana, entendiendo su pensar, le dijo: no, de verdad, yo soy perfecta, así me llamo. Era la hermana perfecta, pero era perfecta solo en cuanto a su nombre. La escritura es clara y dice: eres hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habrás de ser. Todavía no, diga conmigo, todavía no. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. En este mundo, en esta tierra, jamás alcanzaremos la perfección. Será hasta que nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún estemos con vida, seremos transformados y veremos a nuestro Señor en el aire. Allí en las nubes estaremos con Él. En ese momento, entonces, este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo a la semejanza de su gloria. Y entonces el proceso de la perfección, Cristo lo va a concluir, no yo. Pero en esa vida yo debo de moverme hacia la perfección.
Note qué importante e impresionante relación marca el apóstol Juan entre el ser como Cristo, llegar a ser perfectos, y el mirarle a Él tal como es. Es decir, en la medida que el creyente se exponga a la naturaleza divina, en esa medida somos transformados, en esa medida somos cambiados. Cada uno de nosotros debe de buscar en todo momento exponer su vida a la presencia de Dios para que la presencia de Dios esté transformándonos. Cada uno de nosotros está consciente de ser un ser imperfecto, lleno de limitación, lleno de carencias, lleno de necedades y pecados. Pero ¿sabe una cosa? Podemos aspirar a ser como Cristo. No importa cuál sea nuestra condición hoy, no importa cuáles sean los pecados que has estado arrastrando a lo largo de los últimos años, hay solución en Cristo Jesús. Pero cada uno de nosotros debe de acercarse a Él confiadamente para que Él nos transforme. El Hijo unigénito de Dios, cuando pasó por este mundo, Él vivió un estilo de vida perfecto. Y nosotros podemos aspirar a ser como Él solo en la medida que seamos conscientes cuál es nuestro modelo a seguir. Y nuestro modelo a seguir es Cristo. Déjeme decirle que el día de ayer me disponía a dormir y descansar hasta que la cama me dijera, ya vete. La realidad es que toda la semana tuve demasiadas actividades, muchas situaciones, y estaba muy cansado. Y el viernes para amanecer sábado dije, yo sí mañana me quiero parar tarde. Y bueno, me sucedió como siempre cada vez que tengo ese plan. A las 7 de la mañana comencé a escuchar golpes en el terreno de al lado. Golpeaban con un mazo tan fuerte y tan constantemente que ya no pude conciliar el sueño. Y mientras escuchaba esos golpes, recordé la historia en la Biblia en la cual la Escritura nos dice que cuando Salomón se dispuso a construir el templo, él estableció proféticamente un estándar, y era que las piedras que se usarían en la construcción del templo deberían de ser piedras labradas, es decir, piedras trabajadas y golpeadas hasta el punto que tuvieran la forma que se necesitaba para el templo. En comparación a esto, el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos como piedras vivas con las cuales se está edificando una habitación espiritual para Dios. ¿Nota la semejanza? Salomón nos está diciendo que para llegar a ser templo para el Señor debemos de atravesar por un proceso, no siempre cómodo ni fácil, pero siempre pertinente y efectivo para llegar a ser útiles. Es decir, las piedras eran trabajadas lejos del templo y una vez listas podían ser colocadas en el templo, ya que en el templo, escuche con atención, no debía escucharse el sonido de martillos o cinceles. Vaya a Primero de Reyes capítulo 6. Primero de Reyes 6, verso 7. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: en la construcción del templo solo se emplearon piedras de cantera ya labradas. Subraye eso, ya labradas. Así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos ni de cinceles. Esto no se escuchaba en el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque las piedras debían de llegar al templo ya trabajadas, ya perfeccionadas. Fuera del templo es donde la gente las trabajaba y les daba la forma que quería. Y era donde se buscaba
darle a la piedra una forma específica para que ocupara un lugar específico. De forma semejante, el apóstol Pedro dice que nosotros somos como esas piedras que en este mundo están siendo trabajadas, golpeadas, se nos está dando forma para que cuando lleguemos a nuestra morada celestial, simplemente ocupemos el lugar que nos corresponde. Ya en el cielo no se escuchará trabajo de perfección. La perfección es ahora, en este tiempo. Esta es una gran verdad, porque el proceso de rebajar, golpear, dar forma a las piedras era fuera del templo. Nosotros, de la misma manera, debemos de darnos cuenta que nuestra ciudadanía es celestial, no terrenal. Y mientras estamos de paso por este mundo, es donde estamos experimentando esos cambios. Es donde estamos experimentando la obra de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que un día podamos ser perfectos, así como Él ya es perfecto. Pero la obra de nuestra perfección será culminada cuando veamos a Cristo cara a cara. Pero mientras, estamos en la cantera y se está trabajando en nosotros. Se nos está perfeccionando. Algunas veces escuchamos este sonido muy fuerte en nuestra vida. Dios está trabajando. Dios está trabajando en tu vida porque quiere perfeccionarte, porque quiere hacer la obra. Imagínese por un momento si esta roca pudiera hablar. ¿Qué hubiera expresado? ¡Ay, ay, me duele! Y cada uno de nosotros atravesamos por situaciones donde a veces vemos ese trabajo de Dios en nuestra vida. Y muchas circunstancias que vivimos y atravesamos nos duelen. Muchos de nosotros estamos sintiendo cada golpe tan duro de ese martillazo. En algunas ocasiones quisiéramos dejar de sentir el trabajo del martillo y el cincel en nuestra vida. Pero algo debemos de considerar, y que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida es para nuestro crecimiento. Escuche con atención lo que voy a decir. Ni aun Jesucristo entró al cielo para ser la piedra angular del templo sin haber sido perfeccionado por el Padre. Acompáñeme a Hebreos 2:10. Él fue perfecto desde su nacimiento, tuvo una vida perfecta, pero aún Dios quiso perfeccionarlo para ser a nosotros ejemplo de que necesitamos movernos en esa misma dirección. Hebreos capítulo 2, verso 10, dice la palabra de Dios: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Jesús fue perfeccionado en la cruz del Calvario. Ahí Él estaba extendiendo sus manos, y fue donde un cincel atravesaba su mano para darle la forma que Dios quería. Aleluya. Quiero aquí a dos voluntarios. Quítate el saco, remángate el suéter. Van a colocar aquí su mano como si fueran a donar sangre. ¿Alcanzan a ver todos de este lado? ¿Sí? Josué va a ser ejemplo para los de este lado y después Isaías va a ser ejemplo para los de este lado. Jesús es la piedra viva, es lo que dice el apóstol Pedro. Y al acercarse a Él, también ustedes como piedras vivas
Es decir, en la medida que nosotros vemos a Cristo, somos transformados a su imagen. Él es perfecto y nosotros vamos hacia la perfección. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios quiso hacerlo sufrir para que Él fuera perfeccionado y fuera un modelo de perfección para nosotros. Entonces Cristo, estando en la cruz, sintió esto. ¿Qué sientes? Algunos piensan que le fueron clavadas sus manos así, pero estas no tendrían la fuerza como para sostener todo el peso de un ser humano. Entonces, lo más posible es que fue aquí. Y entonces, la piedra era perfeccionada. Ahora tú, Isa, para que veamos de este lado. ¿Alcanzan a ver? La piedra siendo perfeccionada. ¿Para qué? Al entrar al cielo, no obra de hombre, sino de Dios mismo, Él ocupar el lugar de ser la piedra angular para usted y para mí. ¡Qué perfección! ¿Qué sientes al sentir esa pasión, ese amor de Dios por ti, esa gracia que no merecíamos? Y por eso dice la Escritura que Él tuvo que salir de Jerusalén. Él no fue crucificado dentro para que sus gritos no se escucharan en el templo, porque en el templo debía de haber silencio y no se podía escuchar el golpe del trabajo que Dios hace. Necesitamos entender que caminamos hacia la perfección. Gracias. Estamos caminando hacia la perfección y necesitamos exponernos a Dios para que su obra en nosotros sea cada vez más contundente y más real. La experiencia de Cristo al estar en el Calvario, Él siendo justo y perfecto, ser tratado como pecador para acercarnos a Dios, es el ejemplo más claro de cómo Dios lo llevó hacia un nivel más grande de perfección, siendo modelo para nosotros de gracia y favor. Muchos de nosotros deberíamos de sentirnos dichosos al atravesar por luchas, dificultades o pruebas, porque éstas nos van perfeccionando día a día. Pero quizá piense, bueno, ¿es que acaso solo Dios me va a perfeccionar a través de las pruebas? La respuesta es no. Él también va a perfeccionarnos de otras formas. Veamos, formas en las que Dios nos perfecciona. Y vamos a partir del hecho de que Él permite las pruebas y las dificultades en nuestra vida para perfeccionarnos. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Santiago 1, versos del 2 al 4. Y dice la palabra de Dios así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, ¿cómo debemos de sentirnos cuando estamos atravesando por pruebas o dificultades? Dichosos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida se está escuchando el trabajo del martillo y el cincel, para que en el día de Cristo no se escuche más la obra en nuestra vida, sino que podamos presentarnos delante de Dios perfectos. Imagínense qué maravilla era ese trabajo del templo. David había diseñado los planos por revelación, y cuando él disponía su corazón para construirlo, Dios envía al profeta Natán para decirle: tú no lo vas a construir,
lo va a construir tu hijo. Y entonces David acumula mucho oro, mucha plata, mucho bronce, y cuando le entrega el reino a su hijo, le entrega con ello la riqueza. Y le dice: ahora sé valiente y pon manos a la obra. Y Salomón comienza a cuidar cada detalle del diseño del templo. Y una de las instrucciones que él declaró fue: no se debe de escuchar el ruido del martillo y el cincel dentro del templo. El trabajo se va a realizar en las canteras, y cuando la pieza esté terminada, pulida y preciosa, entonces la traen aquí para solo colocarla. ¿De qué formas Dios nos perfecciona? Dios nos dejó su palabra. Fíjese lo que dice la Escritura, Salmo 119, versos 160. Salmo 119, verso 160, solo la primer parte del verso. Y dice: la suma de tus palabras es la verdad. Juan 17, 17. Y dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dios nos dio su palabra para que a través de su palabra nosotros fuéramos perfeccionados. Porque solamente al vivir la verdad es que podemos aspirar a ser como Cristo. La palabra de Dios nos perfecciona solamente si la obedecemos. Porque Dios no considera justos a los que escuchan su palabra, sino a aquellos que la ponen por obra. Si queremos ser realmente justos y aspirar a llegar a ser perfectos delante de nuestro Dios, debemos de poner por obra la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 119, verso 9. Vaya allá, por favor. Salmo 119, verso 9, dice lo siguiente: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. ¿Cómo puede un ser humano aspirar hacia un mayor nivel de perfección día con día? Viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios va a usar las pruebas y las dificultades para perfeccionarnos, pero también nos ha dado su palabra para que al obedecerla seamos perfeccionados. Amén. ¿Qué más nos ha dado Dios para ser perfeccionados? Su sangre. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 5, a partir del verso 8. Romanos 5, del verso 8 al 10. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Si Cristo no hubiera ofrecido su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí, nosotros no podríamos aspirar a caminar hacia la perfección, simplemente porque nuestros pecados serían un lastre que nos impedirían avanzar. Pero gracias a Dios, que es por la sangre de Cristo que nuestros pecados pueden ser perdonados. Tus pecados, tus errores, tus fallas, tus necedades, tus torpezas pueden ser perdonadas por la preciosa sangre de Cristo Jesús.
Entonces, cuando nosotros reconocemos que en su sangre está nuestra libertad, que en su sangre está nuestra posibilidad de amistarnos y vivir en paz con Dios, entonces iniciamos o damos el primer paso hacia la perfección. Y Él nos dio su sangre, nos dotó de su sangre para poder ser perfeccionados. También Dios nos dio su Espíritu Santo. Fíjese lo que dice la Escritura, Juan capítulo 16, verso 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Y dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Cómo podemos llegar al destino deseado si no conocemos la ruta para llegar? Muchas personas hoy día están buscando tener paz en su interior, tener estabilidad espiritual, pero no tienen conocimiento de la ruta que Dios ha trazado para llegar a Dios. Ellos se enfocan en la religión, se enfocan en el humanismo, se enfocan en el logro personal, pero se han olvidado de que el único camino para llegar a Dios es Cristo. Entonces, Dios quiere que lleguemos hacia la perfección y seamos como Cristo, y que como hijos muy amados le imitemos. Para eso nos ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos muestra el camino, nos revela la verdad. Y solamente a través de Él es que podemos tener un claro entendimiento de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6: convencido estoy de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo ha tomado un cincel y ha tomado un martillo, porque Él está en la cantera llamada tierra. Porque nuestra ciudadanía es celestial. Cuando los arquitectos en el tiempo de Salomón tomaban una piedra y la escogían y decían: esta piedra parece ser útil para el templo, cumple con las especificaciones, le daban destino. Fue lo que hizo Dios de lo vil y lo menospreciado, de ese montón de rocas que parecían no tener uso. Nos vio y dijo: yo elijo esa piedra porque he diseñado destino para ella. Y mientras estaba en la cantera, se estaba trabajando, golpeando, puliendo, perfeccionando, para que cuando llegara al templo no se escuchara más ruido. Simplemente fuera colocada en su lugar y la gente que allí entrara pudiera decir: ¡qué hermosa está! Los ángeles del cielo, cuando te vean en la gloria de tu Padre, dirán: ¡qué hermosos son! Pero ellos no sabrán de todo el golpe de cincel y martillo que se escuchó en la tierra. A veces te veías como una piedra sin forma y decías: ¿qué puede obtener Dios de mí? Si para mí, a mis ojos, a mi parecer, no tengo una forma útil cualquiera, no valgo nada, me veo deforme en comparación a otras piedras. Pero lo que tú no te das cuenta es que posiblemente tú serías una piedra de esquina. Y
y necesitabas una forma distinta. Pero Él está trabajando en ti. Él está haciendo la obra en ti. Así que debemos de estar confiados en que vamos hacia la perfección. Amén. ¿Qué más hace Dios para perfeccionarnos? Nos disciplina. Dios nos disciplina. Y algo que quiero que sepamos es que no toda la disciplina de Dios siempre es pública. Algunos de nosotros estamos siendo disciplinados por Dios de forma personal e íntima. Y déjeme decirle que eso es algo bien duro y bien serio. Cuando Dios directamente está tratando con tu corazón y te está mostrando lo que hay en él. Y te dice, tengo que meter mi cincel y tengo que golpear con mi martillo en estas áreas de tu vida que tú sabes y que nadie más conoce. A veces pensamos que la disciplina de Dios siempre será pública. Pero no es así. Dios es un Dios personal y Dios sabe qué es lo que requieres para llegar a ser como Cristo. La Escritura dice que cala más un regaño en un hombre sabio que 100 varazos en la espalda de un necio. Y esa es una realidad. Porque algunos de nosotros hemos sido disciplinados por Dios y cuando simplemente percibimos su mirada, sentimos temor santo y nos alineamos y confesamos nuestro pecado y le decimos, Dios, perdóname. Dios sabe que con una mirada me quedo quieto. Pero Dios también sabe quién requiere de 100 varazos. La pregunta es, ¿de cuál de los dos somos? Dios quiere que seamos perfectos y por eso nos disciplina. Y créeme, la disciplina personal del Espíritu es algo que te hará bien. Dios no te va a destruir. Dios quiere bendecirte. Acompáñame a Hebreos capítulo 12. Después del verso 10 dice la palabra del Señor así: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. A ver, padres, si uno de sus hijos reprueba 3 de 4 materias en la escuela, ¿cómo lo disciplinan? No tenemos un manual, ¿está de acuerdo? Que dice, si reprueba 3 de 4, es de castigo. Nosotros lo vamos a disciplinar como mejor nos parece, ¿sí o no? No buscando destruirle, sino simplemente corregir su actitud, corregir el rumbo en el que se encuentra. ¿Nos damos cuenta de eso? Dice la palabra de Dios que nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Antes los castigos eran, ¿qué le gusta? 20 golpes con la cuerda o el cordón de la plancha. ¿No? A ti nunca te pegaron así, a ti ni te corrigieron. No, ya, ahora entiendo, ve cómo salieron caras desde que llegaste. ¿A quién de ustedes lo corrigieron o lo disciplinaron duro? ¿Sí? ¿Alguien que quiera sacar su trauma? Yo aquí te corregí, te discipliné. Sí. ¿Se acuerdan quiénes vieron esta disciplinada? Hoy di que no te pasé con este.
Recordamos cómo nos disciplinaron. Tal vez incluso esa disciplina fue injusta, porque ni éramos culpables, pero creían que eran lo que necesitábamos. ¿Sí o no? Ahora fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ellos nos disciplinaban como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad, a fin de que participemos de su perfección. Dios nos disciplina porque quiere que seamos perfectos como su Hijo. No siempre la disciplina será pública, pero siempre va a existir. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios a quien toma por hijo, disciplina. Y somos hijos de Dios. Y Él está trabajando con nosotros. Él está tratando con nosotros. Fíjese lo que dice el verso 11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. ¿Alguno de ustedes ha hablado Dios seriamente con usted y le ha llamado la atención en algún área de su vida? ¿En nadie? ¿A nadie Dios le ha hablado seriamente? Así cuando sientes que te está hablando solamente a ti, a ver, Isaías, vamos a hablar, tú y yo. ¿Qué siente allí? Yo siento vergüenza. Dice la Escritura, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Note la palabra, entrenado. No dice castigado, dice entrenado. En otras palabras, la disciplina es el sonido de un entrenamiento que nos está perfeccionando para el día de Cristo. Si Él viene por una novia radiante, hermosa, imagínese usted esa persona que quiere impresionar a otro, pero no quiere ni bañarse, ni maquillarse, ni pasar por hojalatería y pintura siquiera. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Me explico? ¿Cómo está sonando esto en tu vida? Dios nos disciplina. También, ¿de qué manera Dios nos perfecciona? Escuche, usa nuestros errores y tropiezos para enseñarnos e impulsarnos a más. Mucha gente piensa que Dios es el látigo más rápido del universo, que apenas nos equivocamos y ya está ahí su golpe certero sobre nuestra espalda. Dios usa incluso nuestros errores para enseñarnos e impulsarnos a ir más lejos, porque Él es un Padre amoroso. Fíjese lo que dice la Escritura en Daniel 11:35. Libro del profeta Daniel, capítulo 11, verso 35. Lea con mucha atención. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará. Cuando no se entiende esto, ¿qué hace la iglesia cristiana con los líderes o los ministros que caen? Los desecha. Y no saben que es posible que Dios haya permitido que esta persona, a causa de su orgullo, circunstancias, decisiones, errores, terquedad, necedad, haya entrado y quedado y sufrido en esa situación para enseñarle algo que de otra manera no conocería.
Fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios. La caída purifica y perfecciona. No estoy diciendo entonces arrastrémonos, porque no va a ser el caso de todos. Debemos entonces de considerar lo que la Escritura nos está enseñando. Algunos de los sabios, no está hablando de necios, no está hablando de imprudentes, está hablando de gente que tiene un entendimiento y un discernimiento mucho más vasto y amplio que otros. Y dice, estos van a ser perfeccionados y purificados de forma absoluta, pero Dios usará sus errores y sus tropiezos para llevarlos más lejos. Entonces Dios va a usar las pruebas y las dificultades para perfeccionarnos. Nos dio su palabra, nos dio su sangre, nos dejó su Espíritu Santo, nos está disciplinando, e incluso el de aquello que consideramos nosotros que pudiera ser nuestro punto final, Él lo usa para llevarnos a más. ¿De qué otra manera Dios está perfeccionándonos? Él estableció autoridades al interior de la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4. A partir del verso 11 al 13. Y dice la palabra de Dios: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Sabe que las personas que más lentamente avanzan en su vida cristiana son aquellas que no reconocen autoridad espiritual sobre su vida? Para las cuales Jehová es su pastor. No reconocen autoridad en su vida, no le rinden cuentas a nadie. Avanzan, pero por inercia. Cada autoridad es nuestra ventaja. Y nosotros, al reconocer a esa autoridad, tenemos la ventaja de poder avanzar con mayor facilidad. ¿Lo entiende? Hoy hay muchas personas que se congregan en diferentes iglesias día domingo por la mañana, pero un alto porcentaje de esas personas que llegan y se sientan en una silla o una banca no reconocen al hombre de Dios en esa congregación como su pastor. Es el pastor de la iglesia, pero mío no, que no se meta en mi vida. Y entonces vemos que la gente está poniéndole trabas hacia su avance en el perfeccionamiento del modelo que Cristo diseñó. Necesitamos las autoridades en nuestra vida, ¿estamos de acuerdo? Y también Dios, para perfeccionarte, te dio al de al lado, al de atrás o al de adelante. Mira, voltea. Esa persona te la dio Dios. Puede parecer tu condena, pero no lo es. ¿Qué dice Proverbios 27:17? Vamos allá. Proverbios 27:17. Y dice la Escritura: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Somos perfeccionados al tener comunión los unos con los otros. ¿Entendemos esto?
Mario Benedetti, un escritor y poeta uruguayo, decía lo siguiente: la perfección es una pulida colección de errores. Muchos de nosotros no tenemos nuestro expediente ausente de fallas, errores, tropiezos, pecados. Pero aún así, podemos aspirar a ser como Jesús. Si le permitimos a la sangre, si le permitimos al Espíritu, si vivimos la palabra, si nos esforzamos, podremos avanzar hacia la perfección. Nunca la alcanzaremos en esta vida, pero si Él viene, mientras nosotros estemos aún vivos, seremos transformados y Él culminará el proceso de perfección. Y si nos fuéramos antes de que Él viniera en las nubes, también cuando escuchemos la trompeta, seremos levantados y transformados. Amén. Entonces, qué importante es que avancemos hacia la perfección. Amén. Consideremos finalmente lo que dice la Escritura allí en Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14, y quiero que lo leamos en la Reina Valera versión contemporánea. Entonces lo leemos a la cuenta de 3 todos juntos y dice así: no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo mismo estaba consciente de sus carencias, de sus fragilidades, de sus errores y de sus pecados. Y él dice: no creo, aun cuando ya estoy listo para ser sacrificado, aun cuando he acabado la carrera y he peleado la buena batalla y me he mantenido en la fe, ser un hombre que pueda decir: ya soy perfecto. Estoy caminando hacia la perfección y me estoy moviendo con Cristo, siendo Él mi punto de referencia hacia donde quiero llegar. ¿Y cómo podré llegar? Sino olvidando lo que del pasado me condena y extendiéndome hacia lo que Dios quiere que yo alcance. Iglesia, avancemos hacia la perfección y no olvidemos que cada situación, cada circunstancia en nuestra vida es el trabajo de Dios en tu corazón. Si está muy duro, tendrá que imprimirle más fuerza. Si es blando, tendrá solo que tocar. Piense por un momento cuando David, y no hablo del rey David, piense por un momento en el David de Miguel Ángel. En un momento no era lo que es. Era simplemente un trozo enorme de mármol. Nadie veía la forma, solo Miguel Ángel. Y él decía: hay partes donde hay que darle suavecito y hay lugares donde hay que tumbar un buen trozo. Avanza hacia la perfección. Avanza y no te detengas. Amén. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Digno eres, Jesús. Maravilloso. Dáselo mejor que eso.
Él vivo está. Él vivo está. Y entró al cielo sin sonido de martillo y cincel, porque ya en la cruz se escuchó su clamor y fue perfeccionado para entrar en gloria y poder al cielo. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Padre, nos presentamos delante de ti. Como dice tu palabra, queremos ser esas piedras labradas, trabajadas, en las cuales tú te puedas glorificar, en las cuales tú te puedas exaltar. Señor, hay tanto que necesitamos que trabajes en nuestra vida. Hay tanto que necesitamos que sea perfeccionado en nosotros. Somos esas piedras vivas con las cuales se está edificando una morada espiritual. Pero queremos ser esas piedras ya trabajadas. Usa nuestra vida para que podamos ser más como tú. Y en el día de Jesús, podernos presentar delante de Él con gran alegría, sabiendo que no seremos avergonzados, porque en esta vida vivimos como vivió Jesús. Ayúdanos con nuestras debilidades, ayúdanos con nuestros pecados, ayúdanos con nuestras carencias, ayúdanos con nuestra fragilidad. Señor, esta mañana, como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Cada uno de nosotros, Padre, tiene sus propias áreas en las cuales tú trabajas. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y caminar siempre hacia la perfección. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso.